Nicolás Olea es médico, catedrático en radiología y medicina, facultativo especialista de área, es licenciado en medicina y cirugía. Vamos, actualmente es coordinador de investigación en el Hospital Clínico de Granada, investigador del mismo hospital, vocal del patronato de la Fundación Científica, etcétera, etcétera. Solamente puedo decir que el doctor Olea se le considera hoy, yo creo que la máxima autoridad en España en materia del estudio de las afecciones sobre la salud provocadas por los productos químicos, hormonas, en condiciones de trabajo intensivo en invernadero. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, yo siempre trabajo de pie, me sentaré para no, pero siempre trabajo de pie. Antes que nada, agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí esta tarde. Para mí es un auténtico placer porque nada más que de escucharlo y de las conversaciones de esta mañana y de esta noche y de mañana por la mañana, pues voy aprendiendo cosas e incorporando al discurso y hago nuevas diapositivas para la siguiente presentación. Primero de todo, disculpas, porque por mi formación tendré muchos fallos en la nomenclatura, en los conceptos, ustedes los superan y después los discutimos al final. Nosotros estamos en un grupo que tiene ya 30 años de investigación en salud humana y empezamos hace muchos años con el tema de cáncer, ¿de acuerdo? Yo me interesaba cáncer, fundamentalmente lo que se llama cáncer hormonodependiente. La situación de cáncer en España, a pesar de lo que digan determinadas autoridades, es mala, muy mala, muy mala. Fundamentalmente porque de ser un paraíso en donde la incidencia y la mortalidad era muy baja, pues vamos creciendo a un ritmo que es llamativo a igualar otros países con incidencia y mortalidad mucho más elevada. Si ven aquí, estos son los datos del registro del cáncer de Granada, que me lo dio mi amiga Carmen Martínez, que lleva un registro nacional o provincial ya bien establecido, y la incidencia de cáncer en Granada desde el año 85 hasta ahora crece a un 3% anual, ¿de acuerdo? Como la inflación, ¿no? ¿Cuánto ha crecido? La 3,4, bueno, 3,6. Sí. Para algunos casos las cosas van rematadamente mal, ¿de acuerdo? Van muy mal. Por mucho que digan las autoridades, va muy mal. La incidencia de cáncer de mama en Granada crece al 3,2% anual. Significa que es cada vez más frecuente, hay cada vez más personas que se diagnostican de cáncer de mama. Ya hemos pasado la fase de que los mejores métodos diagnósticos hayan aumentado el número de casos, ya tiene que pasarse a la estabilización, pero no es así. Hay cada vez más cáncer de mama y además cambiando claramente el patrón. Yo siempre utilizo esta diapositiva, esto es para que ustedes ya se piquen, ¿no?, en el tema, ¿no? Después ya pasamos a ver cuáles son las causas de todo esto. Utilizo esta diapositiva que tuve que hacer una vez deprisa y corriendo para sacarle dinero a la Comisión Europea, en donde planteaba dos patrones de actividad biológica de dos mujeres, dos granadinas. La primera, nacida en el año 1920, yo siempre digo que es mi madre, que nació en el 17, y la segunda es una chica nacida en 1980, como mi hijo mayor nació en el 82, pues podía ser una chica, ¿no? Pues mi hija. Y estas son las cosas que han pasado. Mi madre tuvo su primera regla tardía, en torno a los 13 años, su primer embarazo a los 20, tuvo 7 embarazos seguidos de lactancia y una regla que se le retiró de forma temprana en torno a los 49 años. Para esa enfermedad o para esa enferma, para ese tipo de actividad sexual y reproductiva, lo normal era que el cáncer de mama fuera una enfermedad de la edad avanzada y apareciera en torno a los 60, 65 años. Lo de abajo es lo que estamos asistiendo ahora mismo. Una chica nacida en el año 80, que tiene una menarquia, un desarrollo sexual algo más adelantado, yo he exagerado y he puesto 9 años, pero ya no es difícil tenerlo a los 10 años, que no tiene embarazos hasta que tiene 30 años, porque ha tenido que acabar la carrera, colocarse, ya por fin se ha estabilizado, tiene un embarazo sin lactancia, por supuesto, porque tiene que incorporarse al mundo laboral, y su mayor riesgo de cáncer de mama se sitúa en torno a edades más tempranas de los 50 años, que es la perimenopausia. Muy bien. Todos los factores, todos los cambios reproductivos que han ocurrido entre el año 20 y el año 80
entendemos, y nos lo dicen los epidemiólogos, que favorecen la aparición de cáncer de mama. En nuestros estudios, y lo vamos a ver como última diapositiva, favorece o protege de cáncer de mama parir mucho, dar muchos meses de lactancia y empezar pronto a parir. ¿De acuerdo? Parir antes de los 19 años, tener 36 meses acumulados de lactancia y tener más de 6 hijos, protege enormemente de cáncer de mama. Pero uno ha renunciado a esa historia reproductiva. Los hábitos, las formas, las modas han hecho que cambiemos eso. Además de eso, hay un medio ambiente totalmente distinto en donde se produjo, en donde nació la chica o la señora del año 20 y un medio ambiente totalmente distinto. Pues bien, lo que yo trataré durante estos 45 o 50 minutos es ver qué ha cambiado, además de los hábitos reproductivos, para que el medio ambiente sea tan distinto en el año 20 y en el año 80. Y si hay algo que nosotros podamos hacer, independiente de cambiar los hábitos reproductivos o volver a una situación anterior. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento y ya tienen ustedes la pregunta hecha. He añadido ahora, mientras que como han dejado venir media hora antes, he traído otra nota para ver qué está pasando. Fíjense, esto es un trabajo publicado por Ramón Lavado y Cinta Porte del Consejo en Barcelona, en donde aparece, yo no lo reconocía, es el río Ebro, pues desde Santander, de Fontibre hasta Tortosa. Sí, sí. Y el puntito este indica dónde empieza el trabajo de estos señores del Consejo en el previo a Zaragoza y pasada la fábrica de Flix en Tarragona. Bien, pues estos señores estudian los animalitos, los pececitos del río Ebro y publican en el año 2004 y desde entonces hay 17 publicaciones más que fíjense qué cosa más extraña. Las carpas del río Ebro son todas hembras. Cuando las pescan y las analizan, resulta que analizan las gónadas y hay machos y hembras. Pero externamente todas parecen hembras. Y dicen, primera evidencia de disrupción endocrina en las carpas del río Ebro en España por primera vez. Y lo publican en el año 2004. Desde entonces se ha demostrado en todos los ríos. Hay un problema grave de exposición química en el agua del río Ebro, en donde las carpas son todas hembras o están todas feminizadas. ¿De acuerdo? Esto se llama el imposex. Y era una cosa anecdótica en el año 2000, se demuestra en el año 2004 y es un problema fuerte y grave para el año 2007. ¿De acuerdo? Entonces, con eso empezamos. Aquí sí que empieza la conferencia. Nosotros vivimos subvencionados fundamentalmente por la Unión Europea, dentro del 5º, 6º y 7º programa marco de investigación. Entonces, trabajando en hormonas y medio ambiente, o compuestos químicos y medio ambiente, nos obligan a reunirnos en Praga en el año 2006 para que digamos cómo están los resultados de la investigación. Pero no ya el número de publicaciones que hemos hecho que nadie lee, sino si hay algo importante que decir. Y el texto de la Declaración de Praga, que se llama así, dice: la comunidad científica tiene la desagradable sensación de que las cosas no van bien. Los sistemas de protección ambiental han fracasado. La comunidad médica tiene la desagradable sensación de que las cosas no van tan bien. Lo que ocurría no era lo que estaba previsto. Y vamos a ver cuáles son las pinceladas, por qué nosotros decimos que es lo que no estaba previsto. Estos son resultados, de los niveles de DDT, que a la gente le suena al año 60, ¿no? En las placentas de 350 mujeres que dan a luz en el Hospital Clínico de Granada en el año 2005. Y entonces se entera uno, porque nadie lo había medido, que el 99% de las placentas que han estado chupando el niño durante 9 meses tienen algún residuo de DDT. El 99,33% de las placentas tienen DDT y tienen un surtido de DDT o de DDE o de DDE. ¿De acuerdo? Es decir, en sitios no especialmente industrializados, es más, totalmente desindustrializados, como es el sur de España, en sitios pobres, pues todas las señoras de 30 años de media que vienen a dar a luz, pues en su placenta tienen una carga de DDT variada. ¿De acuerdo? Y entonces empezamos a indagar con todo esto y nos enteramos que sí, que a lo mejor los niveles ambientales de DDT en los animalitos están ya bien. Pero nos enteramos que la mayor probabilidad de exposición
de los niños recién nacidos en Granada ocurre porque las madres estuvieron expuestas 30 años atrás. Y empezamos a darnos cuenta que la transferencia de madre a hijo a través de la placenta o durante el embarazo es importantísima, porque estos compuestos que ya están prohibidos en el Boletín Oficial del Estado aún están dando vueltas de madre a hijo, de madre a hija, de hija a nieta, de nieta a bisnieta, porque son persistentes, son bioacumulables. Al final nos damos cuenta que la mayor exposición es la lactancia y el embarazo de personas expuestas. Entonces, los pediatras nos quieren matar, ¿cómo vamos a hablar mal de la lactancia? Y les decimos solamente, pues chicos, si la mujer ha estado expuesta, todo lo que ha estado de exposición, que a lo mejor no tiene ningún significado para ella, se transmite durante el embarazo y la lactancia. Y como no va a suprimir la lactancia porque tiene un efecto beneficioso enorme, pues suprime la exposición. Bueno, vamos a seguir con el punto. Y durante años, esto estoy hablando desde el año 92 hasta el año, muy bien, 2004, trabajamos con los malditos de la historia. La ONG nos han enseñado que los malos de la película son los organoclorados. Y hablamos de los POPs, de los COPs, de los POPs. Todos son los compuestos organoclorados. Pero de pronto organizamos una reunión en Granada hace un poco tiempo y nos dicen que, bueno, la industria química tiene su ingeniero y sus recursos, que de la tabla de los compuestos de la tabla periódica, ¿se acuerdan de la tabla periódica? Flúor, cloro, bromo, yodo, pues lo mismo se hacen organoclorados que se hacen organobromados. Y dijimos, ¿cómo? Organobromados, sí. Y entonces empezamos a medir los organobromados en el tejido adiposo de las mujeres granadinas y nos enteramos que el 100% de las granadinas tienen un cóctel mixto de compuestos bromados. Y preguntamos que ¿dónde está eso? Y nos dicen que este aparato que es mío, desde el año 90, tiene un 20% en peso de compuestos bromados para evitar que se queme. Que antes que Thomson lo inventara, cuando se quemaba la mesa camilla de la casa, se quemaba el televisor y se convertía en una bomba que quemaba a los familiares. Y ahora no. Ahora el televisor aguanta como un tío, se carboniza y ya no echa llama. Maravilloso, ¿no? Pero fundamentalmente porque tiene compuestos bromados. Y dicen, bueno, ya está, otro nombre más para la historia. Pero este que es clínico sabe que hay un compuesto bromado que tiene 4 bromos en 2 anillos fenólicos que es idéntico a la hormona tiroidea que produce mi tiroides. Tanto que en el catálogo de los bromados se llama la que se parece a T4. Bueno, y entonces medimos y nos enteramos que todas las granadinas, y como dirían los políticos, y granadinos, tienen organobromados en sangre. ¿Sí? Invitamos a un tipo que venía a dar una conferencia del CDC de Atlanta en un curso de pediatría. Está 3 días en Granada, nos lo llevamos de copa, se le afloja ya el punto, ¿no? Venía muy rígido, ¿no? Y ya con el vino y esa cosa, ya esto... Voy, en lugar de hablar de organoclorados, voy a hablaros de mi última investigación oficial, del CDC, ¿no? Del Center for Disease Control de Atlanta. Y nos cuenta que el tope en compuesto químico en la historia del americano medio lo ocupaba el DDE en el año 60. En los años 60 se consiguió repartir más producto químico entre todos los americanos que nunca, que eran los niveles medios para la población normal de DDT o su metabolito DDE, que era de 35 microgramos por litro. Y dice, pues el tope, el ranking tope que lo tenía el DDT, ya ha sido sustituido por un compuesto que se llama el PFOS. Le preguntamos qué son los PFOS y son cadenas de 60 carbonos fluoradas. Y dice eso, el teflón, el tefal y el Gore-Tex. Yo me acababa, esto era en el mes de julio. Había pasado por el aeropuerto de Barcelona y me había comprado en las rebajas de Timberland un chaquetón blanco precioso de Gore-Tex que estaba yo tan contento. Y entonces cada vez lo miro colgado en mi casa y digo, pues bueno, contribuirá una vez más a que el españolito medio tenga los niveles de perfluorados en sangre pues del nivel que tienen ya los americanos. 36 microgramos por litro de pedacitos de teflón y de Gore-Tex. Eso. En mi casa las sartenes se tiran cuando ya se le ve el metal. Y uno dice, bueno, pues será de restregarle con el Scott Brite. Pues no, lo llevamos todo en sangre. Y entonces ahora
Está toda la maquinaria funcionando a ver qué pasa con tener 35 microgramos por litro de cadenas de flúor de 60 carbonos circulando en sangre. ¿De acuerdo? Entonces, lo dicen tanto los médicos como los ambientalistas. Los sistemas de protección han fracasado y esto no era lo que teníamos entendido. La administración tiene la agradable sensación de que todo va bien. ¿De acuerdo? Por lo menos lo dicen. Pero hay algunas veces que tienen narices. Y entonces viene esta señora, doña Cristina Narbona, y junto con los otros ministros de medio ambiente se saca sangre y viene allí una ONG y le saca sangre a todos. Se hacen analizar la sangre y le miden 104 compuestos químicos, 104 residuos. Y la señora ministra, doña Cristina, tiene 46 residuos. Entonces tiene la valentía de citar a la prensa en un hotel de Madrid y lo cuentan allí. Lo invitan también como técnico allí en la esquina y presenta sus resultados. Y entonces hace la pregunta, el primer periodista. ¿Y eso qué significa? Pues no lo sé. Parece que dentro de los otros ministros había quien tenía los 103 residuos y yo solamente tengo 46. Bueno, primer punto positivo. Tiene menos que el resto, ¿no? Bien, está menos expuesta. Y ya, como le preguntan a los directores generales que están sentados allí, que son los que tienen que dar la cara, de sanidad y de medio ambiente, pues alguien dice, bueno, realmente los niveles son muy bajos. A ver, primera respuesta. Toma, los niveles son muy bajos. Y entonces ella, sin perder tiempo, dice, bueno, ¿y 46 niveles bajos no son un nivel alto? Todos callados. Y entonces nos enteramos y se reconoce con un poco de vergüenza por parte de la administración que la toxicología obligatoria para los compuestos químicos, todo lo que se hace y todo lo que se paga, se hace para compuestos individuales, en el momento de su registro. Pero a nadie le interesa que uno ya lleva 43 residuos en sangre. No hay datos, no es que no los tenga yo, es que no hay datos sobre el efecto combinado de 43 residuos. Porque la toxicología y la información de si es bueno o poco, si es bueno o malo, si es mucho o poco, es para compuestos uno por uno. Y la señora tiene 43. Si en lugar de medirle 106 le hubieran medido 1006, pues tendría 450. La mitad, ¿no? Yo que estaba en una esquina, levanto la voz, como nadie contestaba, digo, bueno, lo único que podemos decirle es una cosa, con los niveles que usted tiene, que si fuera un tomate sería comestible. ¿De acuerdo? Así, ya está. Porque eso es lo que dice la ley, que no pase de 30 ppm. Pues no pasa. Ya está. Pero más allá no tenemos ni la más remota idea qué significa ese grado de exposición, porque no se ha movido un dedo. Las bajas dosis y el efecto cóctel es ciencia, y la administración no atiende esas razones. Bien, estos son los casos. Como todo esto ya empieza de movida, y es justo en el año 2004-2005, España por fin ratifica el Convenio de Estocolmo. Esto es. El Convenio de Estocolmo lo que pretende es que deje de utilizarse y de producirse en el territorio peninsular y las islas los compuestos orgánicos persistentes. En el año 2004, unos compuestos que según dice el BOE ya estaban prohibidos en el año 86, pero que entonces nos enteramos de que sí pero que no, porque todavía hay una fábrica en Cataluña que hace DDT, porque tiene que hacer dicofol, y todavía hay el otro que sigue vendiendo lindano, porque es que es muy bueno para la patata de La Rioja. Bueno, pues esta es la lista de famosos compuestos orgánicos persistentes que nosotros medimos. DDT y metabolitos, metoxicloro, clordecona, toxafeno, octacloro, clordano, todo parece son reliquias, porque esto ya se vendió, esto es una cosa antigua, esto se puso en el mercado, pero ya realmente se prohibió en el BOE. Y uno vuelve hacia atrás y te das cuenta que todo está en las placentas de las granadinas que están pariendo en el año 2007. Entonces alguien tendrá alguna responsabilidad de por qué sigue estando presente y por qué es tan frecuente la exposición. Entonces nos enteramos que muchos de estos compuestos se vendieron porque eran inertes. ¿De acuerdo? Los químicos que son tan listos lo venden porque son inertes. Esto es buenísimo. Esto es inerte y además aguanta en el tiempo. Usted no tiene que echarlo nada más que una vez porque ya vale para todo el año. Toma, para ese año y para el siguiente y para el siguiente y para el siguiente y para 60 años después. Todas estas cosas que se vendían como una panacea, igual que venden ahora, alguien ha hablado de transgénicos, la solución se convierte después en un problema enorme que nadie sabe cómo quitarse de en medio. Y la gente sigue usando por la leche mamaria aquello que era tan inofensivo. El
El efecto biocida dura mucho tiempo, tienen baja reactividad con el medio, son persistentes y son bioacumulables y liposolubles. ¿Quién está en el tope? ¿Quién es el gran comedor? El tope de la cadena alimentaria. Pues nosotros. Yo me he enterado, y eso seguro que aquí gente entiende, que las gallinas que nos comemos tienen 3 meses, los conejos 4, los cerdos 18 meses. ¿Cuánto tiene un cerdo? ¿1 año? ¿2 años? 3 años, 2 años, 3 años, lo que sea. ¿Y una vaca? 3 años, ¿de acuerdo? ¿Cuántas generaciones de cerdo ha habido desde la última vez que se puso DDT en Aragón? No lo sé, cientos. ¿Cuántas generaciones de mujeres ha habido desde la última vez que se puso DDT en Aragón? Una. Somos la auténtica esponja de toda la porquería medioambiental y la transmisión materno-infantil es de forma continua. Mientras que se transmite. Bien. Con eso, al final, hay pues el maldito, ¿no? Siempre sale aquí el maldito. Yo se lo comentaba esta mañana en el almuerzo. La única persona que la gente de la calle, no agricultores, identifica metiendo la mano en un saco que pone una calavera y echándoselo a las cosas de comer, ¿quién es? El agricultor, ¿no? ¿De acuerdo? El único que utiliza un bote que pone peligro, muerte, y lo echa en la comida, es el agricultor. Entonces, todas las pegas de todo hay que ver lo que están haciendo con nosotros. ¿Bien? Vamos a ver lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Esto me lo dijeron una vez, el 4,65% de la superficie agrícola se dedica al cultivo de fruta y hortalizas, pero consume el 50% de los productos fitosanitarios. En algunas situaciones, la concentración de compuestos químicos en zonas geográficas es llamativa, ¿no? Esta es la foto del Landsat, ya tiene cerca de 8 años, pero una foto muy llamativa en donde se ve la foto aérea. Esto es el mar, aquí está Almería, esto es Sierra Nevada, y esta foto es, según Pedro Duque, a ver, es mentira que se vea la muralla china desde el espacio. Lo único que se ve desde el espacio, hecho por el hombre, son los invernadores de Almería. Y lo ha dicho ya varias veces, porque se reflejan como si fueran un espejo. Son 23.000 hectáreas juntas de plástico. Bueno, ese es nuestro gran laboratorio. 23.000 hectáreas de plástico, 86.000 personas metiéndose en una cajita de plástico a espolvorear un producto, pues ese es el mejor sitio. Nos dicen siempre que si tiene que ocurrir algo, ahí ocurrirá. Pero la gente está más preocupada sobre el residuo en alimentos, ¿no? ¿Cuánto queda en lo que nos comemos? Hay ya datos, ¿de acuerdo? Y empiezan a acumularse sobre intoxicaciones agudas. Las mejores series de intoxicaciones agudas, de envenenamiento, las tienen los médicos del Ejido, los médicos del hospital ¿cómo se llama aquello? Sí, el hospital del Ejido, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. No, el hospital se llama... Bueno, ¿cómo se llama? Ahora saldrá el nombre del hospital. Bueno, tienen los mejores datos, tienen el mejor protocolo de tratamiento de las intoxicaciones por órganos fosforados, saben lavar al paciente, saben que vuelve una crisis después y tienen publicado todo esto. La historia es que órganos fosforados, compuestos teóricamente mucho menos persistentes y que dan lugar a esos envenenamientos, pues hay toda una bibliografía muy interesante sobre la exposición profesional, muy bien documentada y muy bien protocolizada. Pero después se entera uno de pronto de datos como este que nos presentan el año pasado, en donde se entera uno que alguien que ha medido en orina de la población general los metabolitos de los organofosfatos, de los compuestos organofosfóricos, y los que más mean organofosfóricos de todo el mundo parecen ser los valencianos. ¿De acuerdo? Y esto pues pasa desapercibido. Es decir, se están utilizando, afecta a la población trabajadora, pero para la población general el 35% de los valencianos y las valencianas orinan dimetiltrifosfato. Así que la exposición es una auténtica realidad y el efecto esperando a ver cuál sea. Aparte de esa exposición laboral o exposición alimentaria, hay exposiciones curiosísimas. Por ejemplo, y seguro que aquí alguien sabe más que yo, nos enteramos que se derivan a jardinería muchos de los compuestos prohibidos en la actividad agrícola alimentaria. Se pone malo con un tumor de fosas nasales
el ingeniero jefe ya está de baja y se ha curado, gracias a Dios. El ingeniero jefe de Jardines de Granada. Hago amistad con él y me pasa el disquete de la empresa nacional que está haciendo los tratamientos fitosanitarios. Y me entero que en la puerta de mi casa hay un olmos chino que se trata 2 veces al año con metoxicloro. ¿De acuerdo? Imagínense un médico radiólogo enterándose para tragarse y digerir que hay un olmo chino, que nunca he sabido cómo era el árbol, que lo tratan con metoxicloro, que es un producto prohibido desde el año 86. Y dice, ¿esta gente está loca? No, es que como no se lo va a comer... Sí, uno no tiene ya que tener un tomate con metoxicloro. Que a la puerta de mi casa viene un tipo del ayuntamiento y me lo echa 2 veces al año. Y dice, pero si está en la lista de los POPs. Bueno, pero como no es para agricultura, bueno, es para árboles. Bueno. La otra historia es la del lindano, ¿no? La del lindano para mí es una pesadilla. Esta es Teresa. De las 3 mías, esta es la chica. Ahora tiene ya 16 años. Esto es la última vez que la pelamos. ¿De acuerdo? Porque había piojos en la compañía de María. Y entonces había un bote que comprábamos de Filbit, que entonces era lindano, ya ha cambiado de formulación, y decía échese cada 15 días. Y nosotros le echamos lindano todos los días durante 15 días. Porque ¿cómo van a tener los niños con piojos? ¿De acuerdo? Y está prohibido en las listas de los compuestos orgánicos persistentes, pero yo he tenido durante 15 años un bote de lindano en la estantería. Sí, bueno, pues dice uno, a lo mejor no es toda la culpa del agricultor. A lo mejor también hay una exposición a los niveles de lindano que nosotros encontramos en placenta, en el 100% de las mujeres, a lo mejor están ligados a esta exposición. ¿De acuerdo? Lo de lindano, ustedes lo conocen ya, ¿cómo se llama el otro? Yacutín. Sí, yacutín sigue siendo lindano y quife también, pero ya el filbit ya no es lindano. ¿De acuerdo? Presento una conferencia parecida a esta en La Rioja hace 2 años y se levanta el de la primera fila, se presenta, soy Jesús Ochoa, vasco, ¿no? Yo cultivo patata. ¿Y cómo dices que no se echa lindano en el campo? Si aquí le echamos lindano a la patata, digo, no, imposible, está prohibido desde el año 86. Y entonces me enseña una hoja de Janda Servicios Agronómicos. Querido agricultor, se aproxima la campaña de patata, tenemos lindano barato. Llamo al Ministerio de Sanidad, se lo pregunto al director general y me dice, eso es imposible. Hablamos con Agricultura y dice, no, es que realmente tienen un problema con la patata y la patata. Y nos da una explicación. Y dice, bueno, pues espero que ya no se utilice. Bueno, la historia es que al final lindano, aquí se sabe mucho de lindano. En los 5 minutos que me han dejado de eso he buscado esto y he visto. La audiencia de Huesca ha ratificado la sentencia que condena el 23 del año 2003 a Química Inquinosa a pagar 6,5 millones de euros por llenar y contaminar el río Gállego con lindano. ¿De acuerdo? Hay 3 puntos de lindano famosos en España y famosos en el mundo. Porriño, la ría de Bilbao y el río Gállego. Son verdaderos santuarios del lindano, que está ahí y estará por años. Hombre, si no reacciona con nadie, si tiene una vida media de décadas. Bien. Y después se pregunta esta chica, Cinta Porte, de por qué los peces del río Ebro cambian de sexo. Y le dice la industria, no, eso es que las señoras de Zaragoza toman píldora anticonceptiva y eliminan por la orina etinilestradiol. ¿Qué coño? ¿Qué cosa? Y mientras tanto el río Gállego lleno de lindano. Bueno, hay situaciones que se han repetido, que son actuales, como el lindano, pero que ya tiene antecedentes. Este es un epidemiólogo, Miquel Porta, me mandó hace tiempo esta diapositiva de esas postales que venden en los kioscos de anuncios antiguos de los años 50. Pues miren este, que no tiene desperdicio. Higiene y precaución, colonia con DDT, Cruz Verde. Ahuyenta y elimina los insectos y combate la caspa. ¿De acuerdo? Entonces ahora cuando uno vaya a su casa y empieza a echarle culpa a su madre, madre, ¿por qué me diste una placenta con 23 nanogramos por gramo de lípido de DDT? Ya no se acuerde solamente del agricultor, porque si tenía un bote de colonia Cruz Verde con DDT, pues ya está la fuente de exposición. ¿De acuerdo? El caso es que es una gran pesadilla en donde la exposición ha sido advertida, ¿de acuerdo? Las prácticas industriales y agrícolas, o totalmente inadvertida por el residuo o por los usos paralelos. Yo les traigo aquí uno de los que hemos trabajado más últimamente. Nos dedicamos un día a estudiar endosulfán, porque como era el número en ventas en
en la hortaliza, en los invernaderos de Almería, y lo primero que nos dijo, lo hacen en Valencia, Hodge Chering, que ya desapareció, ¿no? Ahora será otra gente, ¿no? Agrebo. Entonces empezamos a encontrar endosulfán en todos los tejidos, en sangre, en placenta, en todo, y nos dicen, eso es imposible, el endosulfán no se acumula. Buscamos la bibliografía y no hay ningún dato de bibliografía publicado, pero los sabios nos dicen que no se acumula. Endosulfán no está en ningún sitio. Empezamos a tirar del hilo, a justificar por qué nuestros datos dan sistemáticamente endosulfán, y nos encontramos que endosulfán tiene el honor de ser el pesticida más abundante y más frecuente en lo que consumen día a día los europeos. Está en el 16,7% de todas las muestras vegetales, en el 31,7% de los pimientos y en el 27,3% de los melones. Toma, y te pondría una coma, y en el 100% de las placentas. ¿De acuerdo? Y entonces intentamos convencer que esto es un problema, que el compuesto es orgánico, que es organoclorado, que es persistente, que es bioacumulable. Yo no sé si nos han hecho caso. Seguimos publicando, se publica en las revistas habituales científicas, a ver si la administración. Y le toca a España la evaluación de endosulfán. Y alguien del Ministerio de Agricultura dice que endosulfán es agua de la fuente y que esto no tiene interés. El último que traigo de la lista es el hexaclorobenceno, también de los históricos. ¿De acuerdo? Yo toda la vida de Dios había pensado que el flea, ¿de acuerdo? Que el flea, que era con lo que en mi pueblo matábamos las moscas en verano, cuando yo era niño, teníamos un bombín y nos echábamos flea. Que el flea era, pues, eso, la mosca o algo así. Y entonces me entero que flea es el nombre de Flix, un pueblo en Tarragona que ha tenido la mayor fábrica de la posguerra, bueno, en realidad no de la posguerra, porque es de la fábrica del año 22, de organoclorados para toda España. Y que nos ha puesto a todos de DDT, hexaclorobenceno y similares hasta aquí. Los mejores estudios epidemiológicos de organoclorados del mundo los tiene el Instituto Municipal de Investigaciones Médicas de Barcelona en la población de Flix. Saben perfectamente el índice de coeficiente intelectual y de desarrollo neuroconductivo de todos los niños en función de los niveles de hexaclorobenceno en la leche de las madres. Está descrito, ya no queda más. Claro, eso sí, es una población altamente expuesta porque son trabajadoras o han vivido en la zona de alta exposición. El último de la pesadilla está aquí, que son los PCBs. ¿De acuerdo? Los PCB son los bifenilos policlorados, están también en la lista de los POPs, de los COPs, o como se llame, y teóricamente era un problema acabado. Pero fíjense, resulta que hace unos años nos llaman al ministerio porque va a haber una noticia de las empresas eléctricas para ver cómo se aprueba el Plan Nacional de Eliminación de los PCBs. Llamo a mi amigo del ministerio y digo, pero Paco, si están prohibidos del año 86, ¿qué es lo que hay que eliminar? Dice, vente. Y entonces, una mesa como esta, Iberdrola, Endesa, La Sevillana y no sé qué más, todas las grandes compañías, a poner encima de la mesa los 25.000 millones que cuesta, de pesetas, era de pesetas todavía, el Plan Nacional de Eliminación de los PCBs. Porque nos comunican que los transformadores eléctricos que están en los pueblos y en las ciudades tienen una vida media de 40, 50 años, y para un transformador de 2.400 kilos tienen 700 kilos de PCB surtidos. Un solo transformador se considera causante de la contaminación de los piensos, de los pollos belgas y el hundimiento completo de la industria del pollo belga. Y tenemos en España, según dicen, 200, agárrense, 50.000 toneladas de PCBs pendientes de retirar y ser procesadas. Tenía que haber acabado el 1 de enero del 2008. Y todavía están diciendo, es que algunas comunidades no han mandado el censo. Y dicen las compañías eléctricas, bueno, realmente nosotros podemos mandar nuestro censo, pero después los industriales tienen otra cantidad parecida que no está censada. Y dice, esto es de locura. Esta gente ni tiene conciencia ni sabe de lo que están hablando. En el año 2005, la compañía sevillana Endesa, que es la que administra Andalucía, quita los transformadores del Hospital Clínico, que es del año 31, de la República, ¿no? Abren un boquete, viene una grúa, saca unas máquinas enormes, ¿de acuerdo? Le saqué la foto y ponen todas las máquinas. Piralene, que es como se llama la mezcla surtida de PCB franceses. Y lo ponen en el parque infantil que está en el interior del jardín del hospital.
Y le pregunto al perito y digo, ¿qué van a hacer con esto? Dice, esto viene el chatarrero a llevárselo. Y entonces dice uno, el chatarrero tiene una exquisita conciencia medioambiental y llama un equipo de hombres ranas que vienen desde Sevilla y desmontan los 700 kilos de PCB, eso, o se abre un grifo de cobre y se deshace uno de los 700 kilos de problemas. Bueno, pues esa espada de Damocles sigue pendiente. No sé cómo está el Aragón, no he pedido datos, pero hay todavía algunos sitios que no han mandado su lista de PCB. Bien, ¿por qué no nos metemos todos? ¿Por qué entramos nosotros en exposición química? En el año 96 nos meten a todos los que estábamos investigando en exposición química en una reunión en Weybridge, en Inglaterra, y nos dicen lo siguiente. Hay evidencia suficiente para pensar que muchos compuestos químicos ambientales afectan al sistema endocrino. ¿De acuerdo? Hay evidencia ambiental en animalitos de que algo grave está pasando. Sí, todavía no sabíamos lo de las carpas hembras del río Ebro, pero sí se sabía que el problema estaba muy agudo en los ríos canadienses y que ocurría lo mismo en otras especies en los grandes lagos en el norte de Estados Unidos. Bien, entonces se define el nombre de disruptor endocrino como sustancias químicas contaminantes ambientales que actúan de forma combinada y que fastidian el equilibrio hormonal. Los estudios en animales nos dicen lo siguiente. Los animales tienen problemas de tiroides, problemas de crecimiento, problemas de fertilidad, problemas del apareamiento, anomalías en el comportamiento, alteraciones metabólicas, de masculinización, feminización y, en algunos casos, ciertos tipos de tumores. Y empezamos a ligar lo que los animalitos decían con lo que está ocurriendo. En principio, nosotros, y esto me pasaba a mí hace 10 años, yo utilizaba diapositivas que me había regalado un amigo mío que trabaja con los alligators en Florida, una cosa tan exótica, los caimanes del lago Apopka, que me lo aprendí todo de memoria, que tienen problemas testiculares, o las aves de los grandes lagos. Bueno, todo esto es anecdótico, porque ya sabemos que los problemas de hormonas en el medio ambiente existen para las carpas del río Ebro, para los moluscos de las rías gallegas, para los moluscos del Mediterráneo, para los pececitos, no sé cuáles son, del río Llobregat, para estos que son las carpas de los ríos de la Comunidad de Madrid. Ya está publicado en todos sitios. Niveles de vitelogenina en plasma y morfología gonadal en las carpas salvajes que reciben agua de los tratamientos de plantas, de tratamiento de aguas residuales de Madrid. Y aquí están los porcentajes de afectación, y hay sitios como este de aquí abajo, que cada vez que se lo cuento a los de Madrid, digo, estos son 10.480 nanogramos por litro de octilfenol, que es un compuesto que ahora hablaremos, que es estrogénico en la localidad de Poveda, a paso por el río, por donde pasa el río Jarama. Digo, si alguien lo conoce, que no se bañe nunca allí. ¿De acuerdo? Y la Nucella lapidus, la hembra y el macho, por son tan primitivos, producen andrógenos. Y la hembra transforma los andrógenos a través de una enzima, de un sistema enzimático, en estrógenos. Entonces la hembra no tiene pene y el macho tiene pene. Por culpa de la contaminación química de las aguas gallegas, el proceso de transformación de los andrógenos en estrógenos en la hembra está interrumpido. Y la hembra y el macho tienen pene y no pueden copular. ¿Seguro? La especie acabó hace años en las costas inglesas, afectó después a las costas atlánticas francesas y ahora afecta al 65% de la Nucella lapidus de las costas gallegas. El agente causal es el tributilestaño. Quédense con el nombre. Se llama TBT, el tributilestaño o tributiltin. Un antialga fabricado para que las pinturas de los barcos impidan la adherencia de la alga. Y por una puñeterísima casualidad, bloquea la transformación de andrógeno en estrógeno en un animalito inferior. Pero no había evidencia. Cuando uno ve el TBT, ni tiene una calavera, ni es tóxico, es para la administración agua de la fuente. Para la Nucella lapidus, un verdadero problema. Y entonces va uno mañana al campo a comprar el bote de pintura porque ya ha llegado la época de verano y va a pintar su piscina.
y va y compra una botella de 5 kilos de pintura azul que pone con antialgas y te vas a tu casa diciendo, quiera Dios que no sea tributil estaño. Porque la falta que a mí me hace bañarme en tributil estaño, en un inhibidor específico de la aromatasa. Bueno, pues a pesar de todo y de que el tributil estaño está prohibido desde el 1 de enero del 2006, pues todavía está la cosa a ver si hay más evidencia. Dice, esto es una locura. Y entonces lo prohíbe la Unión Europea el 1 de enero del 2006, pero con una exención. Bien, para barcos de más de 20 metros de eslora. Yo que soy de interior, digo, ¿y qué será la eslora? Pero ya han puesto para menos de 20 metros de eslora. Es decir, que alguien se va a comer todo el tributil estaño que está fabricado. Los que tengan menos de 20 metros de eslora. Bueno, pues el barreiro que ha hecho la tesis, la María Quintela con esto, y su gente están agobiados. Porque ya está descrito también el Imposex, que es como se llama en el mar Mediterráneo. Aquí está Barcelona y el Llobregat, y ya está descrito, y ese es el pene del bicho, ¿no? Bueno, seguimos con la historia. Lo mismo pasa en Barcelona y todo. Hasta ahora mismo hemos visto de esos disruptores endocrinos cuáles estaban clasificados y cuáles están vistos. Los pesticidas organoclorados, muchos de ellos son disruptores endocrinos, los PCBs, pero después hay una lista que vamos a ir repasando poco a poco. ¿Cómo ocurre la exposición a estos compuestos? En algunos casos, ya lo hemos visto antes, es muy llamativa, ¿no? Me llaman a dar una conferencia hace un año a la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Albacete, para ir de Granada a Albacete y que pasar por los cerros de Úbeda. Estos son los cerros de Úbeda, ¿no? Paso por los cerros de Úbeda, llego a Albacete y me paran en la carretera porque hay una obra. Me dejan allí media hora, llevan máquina de fotos y entonces saco esta foto de un campo precioso, ¿ven? Y una avioneta fumigando, tratando el cereal. Y aquí hay un tipo con una bandera, ¿de acuerdo? Que cuando pasa la avioneta se sujeta el sombrero, se agacha y le cae todo lo que la avioneta pasa. La avioneta hace un loop en el aire, el tipo se desplaza 10 metros, pone la bandera otra vez y la avioneta pasa otra vez, ¿no? Se lo enseño a mis compañeros de epidemiología y dice, si tú estás interesado en el efecto de los pesticidas sobre la salud humana, ese es tu hombre. Sí, seguro. Ese debe ser, ¿no? Porque yo los convencí y digo, no, realmente se cambia. Al día siguiente este pilota la avioneta y el otro coge la bandera, ¿no? Bien. El caso es que hay evidencia de exposición, ¿de acuerdo? Lo hay. Sí, yo lo he visto ahí en la foto. Y hay evidencia de efecto. Esto es la mayor casuística del mundo. La exposición aguda, intoxicaciones, como ellos llaman envenenamientos, porque a los pesticidas se le llama en Almería los venenos, de más de 1000 casos por organofosforados, fundamentalmente metamidofos, clorpirifos y paratión, 80% accidental, 20% suicida, porque se ha cambiado la soga por el pesticida, síntomas colinérgicos, broncorrea, temblor, fasciculaciones, depresión respiratoria, pérdida y con un éxito enorme en el tratamiento. Tienen la mejor casuística para éxito, solamente 5% de desfunción. Esto es, según dice los dos tipos que llevan esto, Francisco Laínez, que es el que ha hecho la investigación, esto es, por supuesto, la punta del iceberg. Estos son no los que han venido intoxicados al centro de salud o a urgencias de Torre Cárdenas, estos son los que han estado hospitalizados en la UBI. Y son 1000 casos en un periodo de 8 o 9 años. ¿Qué pasa de los efectos a largo plazo? Que es lo que a nosotros nos interesa. Pues los efectos a largo plazo, pues hay un estudio del Ministerio de Sanidad. El Instituto de Salud Carlos III estudia cáncer en agricultores. El libro está publicado, es de Gonzalo López Avente y está hecho por registros de defunción. Es mortalidad, no incidencia, sino mortalidad. Exposición crónica y efectos a largo plazo. Y dicen que sí, que los agricultores tienen mayor probabilidad de morir que el resto de la población general de tumores cerebrales, estómago, leucemia, linfoma no-Hodgkin, próstata y testículo. Y confirman los datos internacionales. La hipótesis de Gonzalo López Avente, que es el director del Instituto Nacional de Epidemiología, son pesticidas, productos químicos y productos de uso en maquinaria agrícola. Gasoil, aceites, porque ellos mismos son muchas veces los que manejan la maquinaria. Nos interesa a nosotros fundamentalmente que el libro diga que tienen mayor probabilidad de cáncer de próstata y testículo, porque nosotros estamos apoyando la hipótesis hormonal, y esos son dos tumores hormonales.
Y le preguntamos, oye Gonzalo, ¿y las mujeres? Y nos dice, lo siento, con los registros de defunción no hay mujeres que trabajen en agricultura. En España la actividad agrícola de la mujer no está recogida en el registro de defunción y lo único que hay son sus labores, aunque ella está trabajando 20, 40, 50 años, toda su vida en agricultura. Nos quedamos sin saber. Bien, ahora pasamos y añadimos más compuestos. Trabajando en toda esta historia, en el año 89 tuve ocasión de irme a Estados Unidos a trabajar en cáncer de próstata. Llego en el año 89 y estoy 3 años trabajando allí. A los 3 meses de estar, a ver, ¿cómo se lo explico? Yo tenía que hacer experimentos con estrógenos. Y se lo voy a poner antes de que pase para enseñarle qué es lo que me pasó. No están aquí. Bueno, yo tenía que hacer experimentos con estrógenos. Y empiezan a salirme con los animalitos todos los experimentos positivos. Pierdo lo que se llaman los controles negativos. Todos los animalitos están estrogenizados. Piensan que yo estoy metiendo la pata, este amigo nuevo ha saboteado el laboratorio. Tardamos 6 meses en enterarnos. A ver si se lo cuento. Que los tubos de plástico, de Corning, de 15 mililitros, de tapón naranja y fondo cónico para centrífuga de un solo uso son estrogénicos. Dice, imposible, esto es plástico. Lo mandamos al MIT, que son los más listos del mundo, y en una semana nos dicen, sí, sí, es poliestireno, pero está modificado. El fabricante le ha añadido un producto, a ver, antiamarilleante, porque a los científicos no les gustan los botes amarillos, les gustan que sean blancos. Nos enteramos, empezamos a enterar y nos enteramos que el antiamarilleante es nonilfenol y que es el que ahora, años después, nos enteramos que es responsable de la estrogenización de las carpas en el río Ebro. Un compuesto, aparentemente, está aquí. Sí, están aquí los tubos. Estos son los tubos de 15 mililitros. Son tubos de un solo uso de laboratorio. Bueno, pues esos tubos son estrogénicos. Y el compuesto utilizado como antiamarillante es el nonilfenol, que es ese compuesto tan sencillo que no tiene ningún signo en el bote CB de toxicología y que resulta ser estrogénico. Y al final, el responsable de los cambios en los peces del río Ebro. Uno de los grandes responsables. Ahora nos hemos enterado también, por pura casualidad, que es el único espermicida en la farmacopea española y que se vende como crema espermicida o como preservativos con espermicida o como diafragmas con espermicida. Y no porque sea estrogénico, sino porque es muy buen detergente y mata a los espermatocitos. Bien, entonces la historia que yo quiero comentar aquí es que empezamos en un mundo totalmente paralelo, que es el mundo de los plásticos. En el año 59 la revista Life publica este anuncio, curiosísimo, ¿no? Es de una auténtica sorpresa. Dice, el nuevo peligro para el ama de casa, los plásticos en la cocina. Sustituir las bolsas de papel por plástico va a provocar que las amas de casa, de forma inadvertida, introduzcan la cabeza en las bolsas de plástico y se asfixien. ¿De acuerdo? Joder. Pues no, pues ese no es el gran peligro de los plásticos. El gran peligro de los plásticos es que todos estos compuestos que son integrantes de los plásticos están ya en el tejido adiposo de todas las personas. Este es el que aparece aquí, por favor, se quedan con un nombre más, porque es que es llamativo, es el motivo de trabajo de nuestro grupo durante los últimos 8 años. Se llama bisfenol A. Se produce 700.000 toneladas al año en Europa, de las cuales 250.000 se hacen en Cartagena. Punto único, 250.000. No hay antecedentes en España de un producto químico único en tal cantidad en un solo punto. Bien. Ese producto es estrogénico a 10 elevado a menos 8 molar. Así es farmacológicamente interesante. Y es la base de los dos grandes plásticos que tenemos alrededor. Las resinas epoxi, los pegamentos, los barnices, los suelos, los plásticos flexibles y el policarbonato, mi gafa. Me las compré el otro día y me costaron no sé cuánto, pues son bifocales, son de policarbonato. Y entonces al final lo que hay es una múltiples fuentes de exposición, que es lo que nos hemos dedicado a contar. ¿Y por qué se lo cuento a ustedes? Porque fíjense,
Algunas fuentes de exposición son, pues bien, los dentistas que se lo ponen a los niños porque son los empastes blancos o los selladores para las caries. En otros casos es alimentación pero paralela. Este es Nico, que tiene ya 25 años, que tomaba agua y agua y agua en biberones de policarbonato que, como yo no me fiaba del método Milton, los esterilizamos en una olla. Y me acuerdo que la olla donde hervíamos los biberones tenía siempre un polvo blanco que yo metía la mano y decía, la cal. Nunca supe lo que era la cal, pero decía, fíjate la cal. Y ahora digo, bisfenol A, porque es el monómero del plástico y cada vez que se hierve pierde un 0,1% de su peso. Y dice, esto es de locura. ¿Saben cuándo se describió por primera vez que el bisfenol A era estrogénico en los animalitos y le hacía crecer el útero a las ratas? En 1938. Pero a alguien se lo había olvidado. Y ahora se ha construido todo el mundo sobre productos químicos que están auténticamente en entredicho. Tuvimos una reunión en Carolina del Norte en noviembre del año pasado. 70 personas a hacer un statement, el Chapel Hill Statement en bisfenol A, hacer una declaración. Esto es un problemón, es lo que dice el statement. ¿Cómo se desmonta esa exposición diaria a compuestos que serán más o menos acumulables, pero que se suman a los compuestos que ya hay dentro del organismo? Ahora, ¿por qué tanto contárselo si ustedes son de agricultura? Vamos a ver. Estas son las latas de conserva que tienen interior plástico, que lo que tiene es una resina epoxi y que liberan también bisfenol A. Pero le voy a contar lo siguiente. Uno de los trabajos que más trabajo nos han costado, pero que está ya publicado, es lo siguiente. Nos enteramos de pura casualidad que los toners de las fotocopiadoras son polímeros de resinas epoxi, que con el calor, según salen las hojas calientes, polimerizan y hacen la letra. Muy bien, ya está, pues ya está, son resinas epoxi, son bisfenol A, pero bueno, está polimerizado. Pero resulta que el que recicla papel, compra papel de oficina, lo rompe, lo destruye, lo vuelve a montar y buscamos si los ftalatos, que ahora se lo voy a contar, y los bisfenoles, que son compuestos químicos, están en el papel reciclado. Y nos encontramos, para gran sorpresa nuestra, que no es que estén, es que el papel reciclado es la mayor, a ver, se lo voy a decir muy rápido y fuerte, la mayor porquería que uno se puede imaginar. Y entonces, todo el mundo y todo el montaje hecho sobre la bondad del reciclar, y entonces nos damos cuenta que el papel reciclado es una fuente inagotable de compuestos químicos que se han puesto con anterioridad. Y hacemos un